Bueno, señores, el tema bancario de la corrida financiera que experimentó el Silicon Valley Bank obligó a la intervención de la Federal Reserve. El presidente Biden habló ayer y dijo, nosotros no vamos a cubrir eso con los pagos de los impuestos de los contribuyentes, como se hizo en el 8. Eso ha provocado que el mercado de los combustibles cayera. Por ejemplo, ahora mismo en tiempo real, el West Texas Intermedia está en $72.93. Ha caído 4.62%, $3.53 por barril. Vean ustedes las consecuencias, pero eso por demás ha hecho que las bolsas de valores, las acciones tecnológicas se resientan y los bancos, por supuesto, también, que se cotizan en bolsa. Ahora, quizás también ha influido en el petróleo el anuncio del presidente Biden. Ustedes saben que una de las apuestas estratégicas que había hecho Putin era el chantaje energético a Occidente. Ellos no se van a atrever porque yo produzco casi 10 millones de barriles de petróleo, le suplo el 40% del gas de Alemania, de Italia, el 30 y pico de toda Europa. Entonces no se van a atrever. Bueno, la situación ha cambiado. Miren usted por dónde anda el barril, el petróleo. Y ayer anunció el presidente Biden la aprobación de un proyecto polémico por los asuntos medioambientales de explotación en 3 áreas de Alaska, conocido el proyecto de Willow, se llama. Y eso va a producir unos 600,000 barriles, solamente ese proyecto, por día. Entonces ya ustedes saben, eso es importantísimo para fines de un mercado energético que necesita estabilidad. Fíjense cómo los norteamericanos empezaron a darle facilidades a Maduro, con todos los problemas con Maduro, porque ese chin de petróleo que antes eran 3 millones de barriles por día de Venezuela se está necesitando. Porque si hay escasez de oferta, los precios suben y lo que no queremos es que suban. Porque cuando subió el 24 de febrero, después de la guerra, el combustible, los precios de todo, cuando Putin invadió, eso lo benefició a él. Por eso se le puso el tope de los $60, por eso se le ha puesto el tope para la compra de derivados y para el gas, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, fíjense ustedes cómo esa ramificación de esa quiebra de ese banco, hay otro banco también que ya ha sido intervenido, el Signature Bank con sede en Nueva York. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Miren, un banco vende confianza. Eso es lo que vende un banco. Obviamente el dinero, presta el dinero, recibo del depositante y lo coloco en las inversiones. Ya hemos hablado en cierto modo aquí. Yo le pago una tasa pasiva al que deposita y lo presto a una tasa activa al que necesita para un proyecto. Entonces, ese margen, ese spread, es lo que le da la ganancia al banco. Un banco, cuando recibe los recursos del depositante, deja vamos a decir, en el caso nuestro, un 10%, creo que de encaje legal en el Banco Central, obligatorio. O sea, que de 100 pesos, al final el banco negocia con 90. Ese 10% que él deja allá, tiene que sacarlo del spread en donde, ¿verdad?, tiene su rentabilidad, los costos, todo lo que sale de ahí. Entonces, un banco que recibe dinero lo presta al público, a proyectos. Si aparece todo el que depositó su dinero en un momento determinado a buscarlo, ningún banco en el mundo tiene el dinero en caja para devolvérselo. Pues la gente quiere, digo, venga a buscar y tú retiras y no hay problema, pero cuando entonces se te aparecen que la gente dice, saquen su cuarto que ese banco está en problema, acaban de vender 21,000 millones de activos, de documentos de deuda, y ahora voy a explicar lo que es eso. El banco está en problema y ha perdido 1.800 millones de dólares en esa transacción. Eso provoca una corrida y es que la gente va a buscar su dinero. Cuando sucedía en Argentina, eso se le llamaba corralito. Tú ibas a los cajeros, no aparecía. Entonces, el viernes se intervino, la Reserva Federal, el lunes se dijo, no hay problema. Los depositantes hasta $250,000 que están garantizados por la FDIC, que es la Federal Deposit Insurance Corporation, la garantía de los depósitos. Aquí creo que 500,000 pesos, allá $250,000. Y eso estaban garantizados por ese capítulo. Pero el presidente dijo, y las autoridades monetarias dijeron, vamos a devolverle su dinero a todo el mundo. Todo el que quiera retirar su dinero puede venir. El que tenga que pagar nómina, quitan los cuartos.
se le va a inyectar los recursos que se requieren de los que mismos comisiones que pagan de la FDI y 25,000 millones que la Federal Reserve está poniendo a disposición. Entonces, como les digo, no hay ningún banco que aguante que todos sus depositantes vayan a retirar su dinero al mismo tiempo. Ninguno, porque el dinero está prestado. Y ese dinero prestado yo te lo presto a ti a un proyecto a 10 años y tú me tienes que pagar la amortización. Si es de 10 millones, vamos a suponer pagar 1 millón todos los años de amortización más los intereses. Vamos a suponer 1,5 millones. Tú no me devuelves los 10 millones, ni necesito que me devuelvas los 10 millones, pues yo te los presté y así le presté a aquel y le presté al otro. O sea, si todo el mundo se me aparece a buscar dinero, ¿de dónde yo tengo? Por eso los bancos centrales se llaman el prestamista de última instancia, es que le da los recursos a los bancos para que puedan mover su liquidez y manejar si alguien necesita, y ustedes ven esa tasa que se llama la overnight, los repos, entre un banco, yo tiro un cheque a contra de un banco de allá, yo le quedo debiendo, él me queda debiendo a mí, se hace el neteo en la cámara de compensación del Banco Central. Entonces, eso es lo primero, ningún banco, no importa cuál, aguanta que todos sus depositantes vayan a retirar su dinero de manera, ¿verdad?, con una corrida, como se llama. Por eso intervino la Federal. ¿Qué fue lo que sucedió con el SVB, el Silicon Valley Bank? Ese banco recibió muchos recursos en los años pasados, 18, 19, 20, por ahí, con todo ese dinero que se tiró, además con la pandemia. Ellos los invirtieron en, yo le explicaba en estos días, bonos del tesoro. Como todos, aquí, la AFP, yo tengo en el Banco Central, en Hacienda, muchos de fuera vienen ahora a invertir aquí, etcétera, etcétera. Por eso el Banco Central nuestro trata de seguir la tasa de interés de la Federal Reserve para no que haya una diferencia muy grande y no se desincentive que venga capital cuando se emiten los bonos nuestros para financiarnos. Entonces, ellos invirtieron mucho de su capital en esos certificados, en esos documentos de alta calificación, de alto rating, AAA, los más seguros, pero ¿qué es lo que sucede? Al tener ese dinero, debieron haber hecho lo que se llama un hedge, una cobertura de riesgo y compensar, porque con los incrementos de tasas de interés, y le dijo el presidente ayer, eso es una responsabilidad de los propietarios y de los inversionistas, no se le puede cargar a los otros. Porque si se hiciera lo del 2008, que en el 2008 lo que pasa es que se crearon con la subprime, se crearon préstamos, se le prestaba a todo el mundo, gente insolvente y con esos préstamos se vendían a otros bancos y por eso se hizo una crisis sistémica. Que un banco estaba relacionado con el otro y al otro le debía y por eso intervinieron las autoridades y salvaron todos esos bancos y protegieron hasta los propietarios, como aquí pasó con Baninter, y eso nosotros, ¿en qué economía le llamamos moral hazard? Riesgo moral, no se debe, porque si yo no invertí en Baninter entonces, que pagaban qué sé yo cuánto % de interés, ¿por qué tengo yo que? Entonces yo fui el estúpido por no haber invertido en Baninter, porque yo me hubiera ganado mi cuarto ahí, y cuando quebró Baninter me hubieran devuelto mi dinero también, como hicieron con eso, como le decía ayer. Entonces, bueno, por eso se llama riesgo moral. Pero ellos debieron cubrirse, y eso es un error del management, de la administración, y por eso el presidente Biden dice, y lo intervendrá la FDIC, y todo el personal de ahí, todos los ejecutivos de ahí, cancelado y para afuera. Como debe ser, porque eso fue un error de ellos. Ellos debieron haber hecho una evaluación de risk management, risk assessment, una evaluación de riesgo. En finanzas tú haces los acid tests y muchísimos evaluaciones y tú sabías que tú te estabas exponiendo. En administración de reserva, cuando yo trabajaba en el Banco Central y en el Banco Mundial, hay algo que se llama duration y es que el riesgo en el largo tiempo, si tú invertiste a 30 años, 10 años y la tasa cambia en el corto plazo y la relación de uno con relación al otro y los intereses, vino el problema de la debacle. Eso no es problema de usted está apostando, usted está haciendo una jugada. Usted debió cubrirse y debió haber tomado en consideración esos aspectos. ¿Qué sucede? Cuando la Federal Reserve empieza a subir la tasa de interés para controlar la inflación, como aquí también, ¿verdad? La tasa de interés de Estados Unidos, que estaba casi en cero,
encontraban 0.5, 1% en esos documentos, bonos del Tesoro y letras del Tesoro, que le daba una rentabilidad. Al empezar a subir, que ahora está en 4.75, 4.25, 4.50, 4.75, lo que fuere. Eso, lo importante es que así está. 4.50 y 4.75. Más alta desde el 2007 no está esa tasa de interés de la Federal Reserve. Cuando usted tiene un documento, como le decía, que vale 100 millones de dólares y paga 1%, y ahora yo emito otro documento de dólares por 100 millones nuevo que paga 4.75, obviamente la suya vale la mitad o mucho menos. Entonces, cuando ellos salieron a vender, por eso perdieron esos 1.8 y posiblemente van a perder más y va a necesitar que se compre un banco ya saludable a ese banco. No va a pasar de ahí, no como en el 2008 que no había nada que vender porque eran subprime, era porquería, eran junk, no valían nada. En este caso, no, porque estos documentos valen, lo único que son a descuento. Y obviamente los propietarios, los inversionistas y el apoyo de las autoridades van a hacer que eso se asuma. Pero esa es la realidad y así operan los bancos y eso es lo que ha pasado aquí. Eso no va a pasar, yo presumo no va a pasar de ahí. Las filiales en el mundo, ese banco tenía 17 filiales en Estados Unidos. JP Morgan, por ejemplo, Citibank tiene 11.000, 10.000 en Estados Unidos. O sea, fíjense ustedes, era un banco especializado, tuvo ese problema, es un problema de gerencia, de cobertura de riesgo y de mal manejo. Y las autoridades lo van a intervenir, lo han intervenido y le van a garantizar el retorno de sus inversiones a todo el mundo. Ahí no va a haber problema, un banco grande lo va a adquirir y eso no va a pasar de ahí. Puede usted estar seguro. Pero mientras tanto, lo importante de todo eso es la lección y que las autoridades, aunque intervinieron rápida, también no percibieron eso a tiempo. Y eso está en otros bancos de otros países, porque eso es una situación de finanzas, puras finanzas. Gracias, amigos, por su amable atención. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les invitan a que nos veamos mañana de nuevo por acá por Cinevisión, Canal 19, nuestro nuevo hogar a partir de las 9 de la mañana. Pasen muy buenos días.